Son las 8:50, recibimos ahora al señor José Ignacio Beteta, él es director de la Asociación Contribuyentes por Respeto. Y nos trae un análisis cuantitativo de cuán bien ha funcionado nuestro Parlamento en beneficio de los contribuyentes. Y usted ha hecho un estudio sobre números de proyectos de ley que se han convertido en leyes y cuán eficaces son esas leyes para los contribuyentes, es decir, quienes pagamos impuestos para mantener al Estado, incluido a los congresistas mismos. Buenos días, señor Beteta. Buenos días, Fernando. ¿Qué resultados arroja este análisis que han hecho ustedes de esos trabajadores públicos que son los congresistas? Bueno, me ahorraste la introducción, digamos, porque creo que el punto medular es ese, ¿no? En qué se usan los recursos del Estado. Todos queremos empezar este año con optimismo. Otra vez pareciera va a existir una especie pues de pacto, alianza positiva entre el Ejecutivo y el Congreso. Sin embargo, sí vale la pena echar luz sobre la calidad técnica de la producción legislativa. Esta vez nosotros como tarea cotidiana analizamos las leyes todos los días y vemos qué ha salido en el peruano, entre comillas. Pero esta vez hemos tratado de hacer un análisis sobre el partido mayoritario, el que además tiene la mayor capacidad para producir leyes, que es Fuerza Popular. En el último año, hasta junio y fines de junio que hemos hecho el corte, habían presentado más de 500 proyectos de ley. Solamente analizamos 165, que eran temas que nos interesaban más por las líneas que seguimos: infraestructura, salud, consumo, competitividad. Y hemos encontrado, hicimos un semáforo rojo, ámbar y verde, analizando variables como gasto público, si genera más burocracia y un gasto ineficiente, si además promovían la libertad del contribuyente, la libertad también de las pequeñas empresas, la competitividad, y finalmente si eran relevantes. Y sí, efectivamente el análisis no nos dejó muy contentos, porque de nuestro análisis casi el 65% no pasaban la prueba, ¿no? Y hemos encontrado además leyes que eran, por un lado, redundantes, es decir, leyes que vamos a reformar Indecopi para que pueda eliminar barreras burocráticas, cuando ya había un decreto legislativo que planteaba una renovación de Indecopi que está haciendo las cosas cada vez mejor, etcétera. Leyes que generaban más gasto público o que eran irracionales. Una ley, por ejemplo, que decía: vamos a hacer que todas las farmacias tengan un stock de medicamentos genéricos obligatorio. Entonces se pregunta, bueno, ¿y cómo vamos a hacer que las farmacias que están en las regiones, en las provincias, puedan tener un stock? ¿A qué llamamos stock? ¿De qué medicamentos genéricos esenciales? ¿Qué medicamentos genéricos esenciales? ¿No? Además, eso lo regula el mercado, ¿no? Si tú quieres comprar genéricos, no vas a la farmacia que no tiene, ¿no? Y terminabas pensando, bueno, ¿y esta ley está hecha para qué, no? ¿Para favorecer a la población o a determinadas industrias? Que te lleva esa sospecha. Y yo creo que en final la falta de calidad técnica termina generando este tipo de dudas. Es muy severo este semáforo que ha usado usted, porque rojo 106, ámbar 36 y verde solo 11. O sea que es un semáforo verdaderamente hemos hecho nuestra tarea, hemos tratado de ser algo que a la gente a veces no le gusta, porque cuando uno se pone más técnico, uno dice, bueno, es que los técnicos no están cerca de la población, cerca de la sensibilidad social, y ciertamente los congresistas son políticos en primer lugar, pero ya no podemos tener congresistas que producen leyes para la tribuna, ¿no? Eso ya no puede ocurrir, o sea, sí. ¿Y cuál es la peor ley de todas, la que han encontrado? Ya que han hecho un ranking, me encantaría saber cuál es la más inútil. El día de la vaca lechera, no sé qué día ha habido. Sobre ganadero, justamente, es una de las que tiene usted en la mira. Lo que pasa es que la ley de la ganadería, el fomento de la ganadería, tiene efectivamente una serie de temas técnicos que criticar, pero hay algo muy interesante también, y es que salió en 3 semanas, es decir, claro, habían proyectos de ley previos, pero a mí me llamó la atención que nosotros hemos empujado reformas en temas de salud. Así es. Tema esencial, nos hemos demorado meses y no salen proyectos de ley que uno diga, caramba, ahora sí, la reforma del trabajo, de salud. El ganadero Elar Melgar propone algo para la ganadería y sale. Y esto en 3 semanas salió la ley de fomento de la ganadería, luego salió el reglamento de ley de alimentación saludable, que en nuestra opinión, por ejemplo, siendo la alimentación saludable para niños y niñas y adolescentes, no sé qué tanto va a influir en la alimentación de los niños, niñas y adolescentes, que además dejaba de lado, no solo los alimentos procesados efectivamente requieren un etiquetado, requieren una regulación, pero ¿quién se metió, por ejemplo, en lo informal? Con los de la calle son peores, pues, ¿no? Exacto. Usted toca un tema bien sensible. ¿Cómo es posible que un ganadero impulse una ley para la ganadería o el presidente de la Comisión de Transporte sea un transportista como Justiniano Apaza,
que el otro día incluso firmó no sé si usted ha visto un comunicado sobre un tema con una empresa, un problema que hay en el sur, congresistas firmando comunicados sobre tema de transporte, siendo el transportista. Propietarios de universidades privadas. Manejando, hay un tema de conflicto de interés gigantesco y no lo ven, porque cuando vino el señor de la ganadería, el de la Asociación de Ganaderos, dijo que le parecía muy bien que un ganadero la presente, que no la tenían por qué presentar un astronauta, esa fue su frase. O sea, se ha perdido la sindéresis, ¿o qué ha sucedido? Es que lamentablemente hay un tema de fondo que es dar un paso más atrás, y es que la elección del congresista, por ser un cargo de elección popular, prácticamente no tiene restricciones. Cuando uno elige un funcionario de línea, un presidente de algún organismo regulador o un funcionario técnico, pasa por exámenes psicológicos, de evaluación, ensayos académicos. Cuando uno elige congresista, lo único que tiene que ser es peruano, tener DNI, y me parece que ser mayor de 25 años. Pero una vez que están ahí sentados, o sea, ya está bien, yo sé que no se elige lo mejor y la representatividad prima sobre el mérito. Pero una vez que están ahí sentados, ¿cómo han perdido el contacto con la realidad? Tú no puedes impulsar un proyecto que va a tu bolsillo directamente. Bueno, si eres transportista o eres ganadero. El término conflicto de intereses es algo que hay que explicar 50 veces, ¿no? Y hay que ver efectivamente si el reglamento del Congreso establece las pautas claras, pero definitivamente ahí hay un vacío, como te digo, que viene de antes, porque una vez que tú eliges a cualquier persona, ya generas el caldo de cultivo para eso. Ya no tienes cómo controlarlo tanto, ¿no? Ahora, por ejemplo, y ese es un dato interesante, todos los congresistas pertenecientes a las Fuerzas Armadas que promovieron el cambio de legislación para la jubilación se abstuvieron de ser beneficiados por ese cambio. O sea, me parece una medida saludable, ¿no es cierto? O sea, yo promuevo el cambio, pero yo no me beneficio, ¿no? Sí, ahora es interesante hablar también de los buenos ejemplos, porque uno podría decir, bueno, el congresista tiene un despacho de asesores que deberían hacer un análisis costo-beneficio, una sustentación correcta. Y esos asesores están ahí para trabajar y son técnicos además. Bueno, la norma lo dice, que debe haber costo-beneficio, pero ponen esto no genera ningún costo, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Sí. Hubo un proyecto de ley que nosotros creemos que debería ser levantado nuevamente, que fue Alberto Belaunde, que proponía a la Oficina de Estudios Económicos del Congreso. Algunos dicen, no, es que esto podría ser un poco más de burocracia, pero también es cierto que no toda la burocracia es mala. Se necesita que los congresistas sean asesorados en este tema. Mira, ahorrando en papel nomás toda la bestialidad de papel que se gasta en el Congreso, tendrían para armar 3 oficinas de esas. Señor Beteta, usted menciona leyes que generan más gasto público y costos suplementarios a los contribuyentes. Pónganos ejemplos, por favor. El ejemplo claro está pues en esta ley que efectivamente, bueno, no es de Fuerza Popular, pero que ha hecho noticia últimamente, que fue observada, cómo le podemos pedir a Indecopi que revise todos los libros de reclamaciones de las empresas. Eso es, para empezar, es insostenible. Porque imagínese usted una microempresa enviando su libro... Sí, de Johnny Lescano. Ah, tenía que ser del Lescano. Imagínese una microempresa enviando su libro de reclamaciones a Indecopi todas las semanas siendo revisado por funcionarios. ¿Con la finalidad de qué? De encontrar más reclamos, ¿no? Cuando ya los números te dicen que una cantidad de reclamos, para empezar, no son válidos, que los que se procesan cada vez se procesan más rápido, etcétera. Ese tipo de leyes son leyes para la tribuna. En el semáforo rojo usted pone a la ley que defienden a los pacientes con epilepsia y promueve su inclusión social. ¿Cuál es el reproche? ¿Cuál es el reproche de la ley? No la ley en sí misma, y nosotros tocamos ese tema, sino hemos encontrado más de 50 o 60 leyes declarativas, Fernando. Declares en emergencia la reconstrucción o la rehabilitación de los tramos 2, 3, 4 de la carretera central. Una ley declarativa generalmente es irrelevante, porque no tiene ningún impacto, ninguna vinculación. No dice el cómo, no dice el Pero no dice cómo, cuándo, dónde y para qué. El otro día han puesto como un derecho el agua en la Constitución. También. El Frente Amplio. En este caso, de estas. En este caso concreto, las leyes huérfanas, Fernando. No, o sea, nadie puede vivir sin agua. Pero meterlo en la Constitución, pues. Claro, por eso mejor no lo ponemos el aire también, ¿no? O la creación del canon al agua. Fíjese, la ley de enfermedades huérfanas, que es a la que me refiero, es muy interesante. Necesita reglamento hace por lo menos 3, 4 años. Y no lo tiene. Entonces, primero vamos al reglamento. De cosas concretas. Exactamente. Bueno, señor Beteta, concluimos que no quiere ser usted nunca congresista. Prefiere su función. No creo que me hacen el Congreso con énfasis en el rojo. En un minuto quiero hacer una reflexión 20 final. segundos, porque ya estamos... Bueno, los que sean. Sí. Así como al gobierno y al Ejecutivo se le pide más sagacidad y más astucia política, efectivamente, y que tenga más operadores políticos y una mejor capacidad de comunicación, hay que pedirle al Congreso de la República que sea más también Eso es lo que le hemos pedido técnico. ayer aquí al señor Galarreta, y se ha comprometido a hacer una agenda y a darnos cuenta a fin de año y a venir cada mes. Esperemos. Muchas gracias, señor Beteta. Ojalá que usted también venga cada mes con nuevos semáforos. Muchas gracias. Buenos días, 8:59, pausa y regresamos.